¿Qué es electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento de interacciones de cargas eléctricas en los cuerpos. Sus características son carga eléctrica, propiedades de partículas subatómicas que expresan la atracción y repulsión en ellas por medios del campo electromagnético. Campo eléctrico es el campo físico en el que se describe la interacción entre las cargas eléctricas de los cuerpos. La corriente eléctrica se refiere al movimiento de las cargas eléctricas, es decir, el flujo de dichas que se propagan a través del material conductor. Potencial eléctrico es el potencial o trabajo que necesita el campo electrostático para poner en movimiento las cargas. El magnetismo es una de las formas en las que se manifiesta electricidad a través de ella, ya que es un tipo de corriente eléctrica que produce campos magnéticos. Electricidad estática. La electricidad estática es un fenómeno que surge en un cuerpo que posee cargas eléctricas en reposo. En la vida cotidiana lo podemos ver cuando frotamos un globo sobre lana o nuestro cabello. La electricidad dinámica es producida por una fuente permanente de electricidad que provoca la circulación permanente de electrones a través de un conductor. Un ejemplo de esta electricidad sería un circuito eléctrico que tiene como fuente una pila o un dínamo. La electricidad electromagnética se refiere a aquella energía eléctrica que se almacena en el espacio debido a la presencia de un campo magnético. Ese tipo de energía se propaga o se difunde como radiación. Como ejemplos podemos mencionar los señales de radio, las de tele, las radiaciones infrarrojas y las ondas de horno microondas domésticos. Unidades de medidas de electricidad. De acuerdo con el Sistema Internacional, las unidades que expresan la electricidad son voltios, que expresan la fuerza electromotriz y potencial y el voltaje. Amperio expresa la intensidad de la corriente eléctrica y el ohmio que expresa la resistencia eléctrica. Conductores eléctricos. Los conductores de electricidad son materiales que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Son materiales conductores de electricidad los metales como el oro, cobre, plata y el aluminio. También son conductores según líquidos compuestos como los ácidos, las bases y las sales disueltas, entre otros. Aislantes. Los aislantes de electricidad son materiales que ofrecen mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos son el plástico, vidrio y resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en algún material. La resistencia eléctrica es importante en la electricidad ya que ayuda a limitar y controlar el voltaje de la corriente eléctrica en un sistema. Esta varía dependiendo de las características físicas del producto, como el grosor. Mientras más grueso, menor es la resistencia. La longitud. Mientras más largo, mayor es la resistencia. La conductividad. Mientras menor la resistividad, mayor será la conductividad. Y la temperatura. Mayor temperatura, mayor será la resistencia. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por lo que se puede circular una corriente eléctrica. Solo habrá paso de electrones por circuito si éste está cerrado. Parte de un circuito eléctrico. Generador. Producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Receptores. Son los elementos que transforman energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Conductores. Es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro en el circuito. Elementos de mando de control. Permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Y por último, los elementos de protección. Estos protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro de corrientes muy elevadas y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Tipo de circuito. Circuito en serie. En esto los receptores se conectan uno a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Aquí podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos. Sin embargo, si conectamos un receptor, todos los demás en serie con él dejarán de funcionar, ya que no pasará la corriente. Circuito paralelo. Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador. Si quitamos un receptor del circuito, los otros seguirán funcionando a diferencia de los circuitos en serie. Aquí dejamos un ejemplo de conexiones reales en serie y en paralelo de dos bombillas con cables. Circuito mixto. Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo. Más ejemplos en la vida cotidiana.
Las luces de Navidad son un ejemplo de conexión en serie, ya que si uno se funde, dejan de funcionar todos. Las luces de la casa son un ejemplo de conexión en paralela, y aquí si apagas una, puedes tener otras que todavía están funcionando con la misma corriente, con el mismo voltaje. Los rayos son un ejemplo de la electricidad estática, ya que son producidas por ella. Y estos son un ejemplo de guantes aislantes para eléctricos.